Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. El Trompo, un espacio radial para entender y valorar la identidad cultural, donde la crónica, el mito y la leyenda giran como la vida misma. Bienvenidos. Hoy presentamos El Terrible Martínez. Yo soy el Chuyita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Averigüé hace unos pocos días a algunos jóvenes aquí en Cotacachi, evocando personajes, y al referirles el nombre del Terrible Martínez, noté que se quedaron con la curiosidad de saber más de él. Por ello, y aprovechando estas fiestas del 6 de diciembre, un aniversario más de Quito, a sus 484 años de su fundación, me decidí investigar un poco más de su vida. Andando el año de 1920, en plena primavera, un joven estudiante había ganado un concurso de carteles en la Universidad Central. El tema del afiche era centrado en un arlequín y una colombina. Para la fiesta que se anunciaba con gran pompa, el estudiante se había hecho un disfraz de arlequín y tenía que asistir al baile con una compañera disfrazada de colombina, lo que no fue fácil, pues se había quedado sin plata. Encontrándose por la plaza de San Blas, el Terrible Martínez se les acerca y saluda. Hola, guambras, ¿cómo están? ¿En qué andan? ¿Van a saltar algún banco? El estudiante: No, ¿qué le pasa? En este momento no me interesan los bancos. Estoy en busca de una virgen que quiera disfrazarse conmigo esta noche. El Terrible Martínez: Espera, guambra, espera. Una virgen y de apuro. Yo mismo soy. Claro, le respondió el estudiante. Muy buena idea. Refiriéndonos al chulla quiteño, es tocar la esencia de la quiteñidad, porque este es la encarnación y quizá la más auténtica en el Terrible Martínez, personaje que por historia y tradición vive en el recuerdo de muchos quiteños y no quiteños. Se pasó la vida encantado y en permanente ensueño, bajo ese cielo quiteño tan cercano al mismo cielo, que en fiestas propias del Quito colonial, con tan lindas guambritas, bailaban el chulla quiteño, canción compuesta por Alfredo Carpio, que según cuenta la historia, la letra de esta canción es el reflejo de su propia vida. Canción que nació en Patate en el año 1943, himno popular de Quito, pero esa es otra historia. Esta vez, sigamos con la nuestra. Ya conseguida la pareja, subieron al palomar de una amiga luciferina que estaba arrendada por un mes a don Juan Ignacio, y allí le caracterizaron a la colombina. Para el efecto, siempre generosa la amiga Lola le dio zapatos, medias de seda, un vestido escotado y de yapa hasta un sombrero bien seductor. Este vestido te va mejor. A ver, pruébate. ¿Qué tal? Sí. Bien. Déjenme a mí, guambritos, déjenme, ya verán. Bien. Así fue como a las 11 de la noche en punto estuvieron bien puntuales en el antiguo Coliseum de San Blas, el arlequín y la colombina, donde bailaron un poco mientras se iban alegrando en dos mostradores que con sus respectivas dotaciones atendían a los danzantes. Luego, a la 1 de la mañana, fueron a la palma del Sapo Morillo y se encontraron con la tuna que ya estaba prendida.
En el baile danzaba el Wingo Pico Enríquez con una damisela, el comandante regalado con otra que no parecía mucho y el coronel Darquea con otra ya algo en desuso, mientras Pancho Bustamante, Juan Antonio y el querido Ñato no perdían el tiempo. Después de cada zafarrancho musical, íbamos a convalecer en un amplio reservado que tenía una mesa ovalada grande en el centro. Creo que lo que voy a contar fue la escena final de esa madrugada, cuenta el estudiante, que dejó a su pareja original acosada por varios enamorados. La dejé, dice, porque mantenerse a su lado no tenía objeto. Así seguía la farra y el terrible, como siempre, tan halagador y tan condescendiente. Nadie se percataba de esa virgen fresca y pura, muy bien caracterizada. El estudiante más bien se arrimó a otra compañera, insinuante y prometedora, como sus 17 años que hacían presentir, y se fueron a otro lugar para tratar de olvidar el pasado, a vivir intensamente el presente y a no preocuparse del futuro incierto y siempre amenazante. El terrible entonces se había quedado solo. Que la pases bien, terrible. Ya nos vemos, ya vuelvo. Por allá veo una guambrita de merecer. Anda, se te está cayendo la baba. Cuando volvimos al reservado de nuestros amigos, nos encontramos con el siguiente espectáculo. El terrible Martínez sin zapatos corría, volaba, perseguido por el coronel Darquea, que no podía contener su pasión crepuscular. Este le seguía a toda velocidad y cuando ya se le alcanzaba, se para en seco el terrible y arrancándose el antifaz, le dice al coronel: Pare, mi coronel, pare, deténgase. ¿No ve que soy un hombre? No me importa. Ven, guambrito, ven. Sepa usted que es la primera vez que me he resistido a alguien. Este era el terrible Martínez, conocido por toda la quiteñidad, quien hizo gala de buen humor y creatividad. Era un ocurrido de primera categoría. Tenía una facha propia de un marqués simpático, bonachón, inigualable por su don de buena gente. Por el prurito de hacerse simplemente el cordial y amistoso, se ganó el mejor galardón de todos en ese Quito señorial. Se llamaba Luis Eduardo Martínez Ceballos, nacido el 10 de noviembre de 1900 en el bien mentado barrio de La Tola, centro histórico de Quito, muy cerca de la Plaza Marín. Ya desde niño se había destacado por su espíritu de líder, pues era el cabecillo de todos los niños del barrio. Un día, su madre lo recriminó por una picardía y le gritó: «Niño, eres un terrible». Y desde entonces quedó con ese apelativo. Sus compañeros de travesuras ratificaron este bautizo, pues así se le conoció toda la vida. Simplemente, el apodo del terrible Martínez reemplazó a su propio nombre. Este personaje, que aparece a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, es propio de Quito. ¿Cuáles eran sus principales atributos? Su buen humor, su originalidad y su educación, su muy formal manera de vestir, más bien elegante, bohemio sin ser borracho y bueno para la conversa. La denominación de chulla se da por ser soltero. Esta palabra chulla es de origen quichua, que significa impar, solo, denotando esta afirmación que siendo una persona enamoradiza no encontraba su pareja ideal, su par. El terrible alcanzó una popularidad en toda la ciudad. Con qué maestría para los malabares de la profesión. Cuando cumplió 25 años de hacer del chiste, por vocación o por evasión, su norma de conducta habitual, cerca de 1 millar de quiteños de aquí y de acullá le agasajaban en un recién inaugurado salón de la Plaza del Teatro. Fue tanta su emoción que se mostró sobrio y desconcertado, como si se hubiese equivocado de homenaje, y con esa demostración de simpatía hubiera sido para otro. De todos sus amigos, el terrible prefería a los intelectuales, porque según afirmaba, él también era hombre de letras, aunque un tanto vencidas. En cierta ocasión, y en el misa del famoso Chagra Ramos,
asombró a un numeroso grupo de aquellos con los que había estado libando. Cuando les anunció que él había pagado todo el importe de la cuenta, ninguno se explicó el milagro, pues sabían de las estrecheces del anfitrión. No obstante lo cual, aceptaron felices y se hicieron lenguas de su generosidad. Sigan gozando. Ya queda pagada la cuentica, ¿no? Hasta otro día. Hasta mañana. Yo tengo una cita, ya saben. Pasados algunos días, descubrieron que había empeñado una gabardina no precisamente de su propiedad, y nada menos que de uno de los hijos del Chagra, que cuando indagó por ella, descubrió que su padre la había recibido en prenda por cuenta de la consumición. El gabán había estado colgado en una percha a ojos vistas del tabernero, pero nuestro amigo se dio mañas para escamotearla y hacer la transacción del todo satisfactoria para las partes. Dicen que el viejo Chagra, que se las pasaba de avispado, comentó indignado que era la primera vez en su vida que alguien lo había engañado con semejante astucia. Otra del terrible, la vez que Augusto Saa le regaló un borrego merino de su hacienda a las cuadras y también lo dejó en prenda en el acreditado establecimiento del señor Guerra de las calles Guayaquil y Oriente. Lo hizo en compañía de su amigo, el Batuta. Le dejamos en prenda al borreguito, señor Guerra. Mañana venimos por él y le cancelamos la deudita. Pero el cantinero le sacó boleta de captura porque le entregaron una prenda con boca y había que alimentarla. A esta clase de hazaña su autor les llamaba voladas, y es por eso que en cualquier jarana que estuviese presente el terrible Martínez había que andarse muy atento y poner los 5 sentidos para que a uno no le hicieran volar el sombrero, el sobre todo y hasta el chaleco en casos de apuro. Pero todas estas quiromancias hacíalas en provecho colectivo y jamás en su beneficio exclusivo. Mas no todo era jolgorio. La vida suele asestar duros golpes y aquel diablillo burlón, vivaracho y travieso, no siempre era comprendido. Los amigos poderosos, a quienes ha hecho gozar en largas jornadas de orgía, al día siguiente lo ignoraban o lo miraban como a un desconocido. Cosa parecida le ocurría a Charlotte con su casual amigo el millonario. Entonces, sin tener a quién acudir, desilusionado y hastiado de tanta farsa, empezaba a buscárselas, porque de algo tenía que vivir, ya que la chanza no es actividad rentable ni ofrece pan y techo a quienes la practican. Ve, huevitas, tenemos que inventarnos algo. Salgamos a vender detergente. ¿Qué te parece? Yo lo puedo preparar. En raras ocasiones el empleo público, en otras el de agente vendedor de los productos más inverosímiles, como el de aquel detergente maravilloso que, según su escrupuloso fabricante, podía servir hasta para limpiar las bóvedas del Banco Central en caso de ser necesario. Mi señor gerente, este detergente es una maravilla. Ya verá cómo hace brillar los vidrios, quedan tan transparentes. Ya lo verá. Y fue precisamente al gerente de esa institución a quien el terrible se lo ofreció, aunque con resultado negativo. Pero fue tanta su insistencia que a la final obtuvo que le permitiese hacer una demostración con un vidrio que de tan mugroso ensombrecía uno de los vestíbulos del edificio. Aprovechando los momentos en que quedó solo, con la ayuda de su amigo y con presteza, lograron sacar el vidrio del recuadro y esconderlo. Se había obrado el prodigio. Cuando el gerente retornó, quedó deslumbrado al ver la resplandeciente claridad que penetraba por la ventana. Y todo gracias al líquido portentoso. ¿Y esto qué cosa es? Ya ve, señor gerente, cómo este detergente es tan bueno. Ni al vidrio se le ve. Siempre estuvo dispuesto a la risa, a la mofa y a las trastadas humorísticas. Irreverente como pocos, burlábase de prohombres y gentil hombres. Pero al pasar junto a ellos, fingía profesarles respeto y hasta admiración. Al saludarlos con una profunda inclinación de cabeza, musitaba un «Hola, huevitas», por demás significativo.
Con su capacidad histriónica y don imitativo, un domingo de feria en Machachi, oficiando de arzobispo, se hizo besar la diestra por los creyentes e intercambió bendiciones por limosnas. Vení, Cecilita. Vamos a saludar al señor obispo. Denos la bendición, reverendísimo. Amén, amén. Hugo Alemán Fierro, que fue testigo, actor y cronista de 3 generaciones de poetas, desde la de los decapitados hasta la de los insurgentes de los años 30, decía que para que una tuna fuese bien montada y bien epilogada, tenía que contarse con el inefable Terrible. Y decía la verdad, porque nadie como él para suscitar, organizar y financiar una parranda a todo dar, con bosques de cerveza, churrascos y guambritas a escoger. Fuera de estos espectáculos dedicados a la muchedumbre, el Terrible disponía de un verdadero arsenal de fruselerías para sus actividades de taumaturgo. Naipes cartománticos, bonetes, suásticas e hilos invisibles salían misteriosamente de sus bolsillos para magnetizar a los incautos. Apostaba a hacer caminar sillas, vasos y botellas mediante quiromancias que dejaban atónitos a quienes podían en duda sus facultades de nigromante y mago de ocasión. Tales malabarismos le reportaban sabrosas noches de juerga en los fisgones, ya que muy rara vez quedaban sus trucos al descubierto. Mira lo que hace. ¡Qué fantástico! ¿Cómo lo hará? Yo apuesto también. Apuesten nomás, cholitos, apuesten. Esa especie de mago y de duende, anecdótico, fabulador y dicharachero, fue el antihéroe por naturaleza. Fue el chulla quiteño por antonomasia. Si en su rostro afloraba la sonrisa y si en todo instante estaba predispuesto a regodearse con la broma y la burla inofensivas, en lo íntimo de su ser, el Terrible Martínez se sentía lacerado y muchas veces marginado. Para él, la vida siempre era un permanente fiasco, porque no lograba asidero, y los que lo buscaban y rodeaban en hilarantes noches de bohemia, paradójicamente no podían retribuirle su jovial inclinación a la alegría y a la permanente chanza. Un día, estrangulado por un medio gazmoño y hostil, desesperadamente irá tras el escenario de la muerte, poniendo punto final a su tragicomedia. Con un proyectil en la mano, ingresó en una armería de la Plaza Grande e inquirió por un revólver cuyo calibre sea adecuado para él mismo. El armero, que lo conoce bien al Terrible Martínez, cree que se trata de una de sus bromas y por saciar su curiosidad le entrega el artefacto. El Terrible Martínez introduce la bala en la recámara, se descerraja un tiro y cae fulminado, sellando así un incierto y a la vez jubiloso y dramático destino. Investigación tomada de varias fuentes bibliográficas y de la obra Quito Tradiciones, Testimonio y Nostalgia de Edgar Freire Rubio, segunda edición, Librería Cima, de 1991. Por hoy el trompo ha dejado de girar. Dormirá sedita hasta nuestro próximo capítulo, en el que volverá a tomar vida para dar el cabe de la siguiente historia. El trompo, adaptación y producción, René Proaño Recalde. Supervisión general, Daniel Proaño Recalde. Actuación de Selma Rojas y Cassandra Rojas, con el elenco de actores, locutores y técnicos de Radio Pública Cotacachi. Espérenos en este mismo horario por la 93.5 FM.